UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a todos a la asignatura Introducción al Mercado del Arte. Mi nombre es Daniel Casado Rigalt y voy a ser vuestro profesor en las siguientes semanas del curso. Entiendo que me dirijo a distintos perfiles de estudiante, aunque algunos de vosotros ya estéis familiarizados con la enseñanza online. Entiendo que muchos os enfrentáis por primera vez a la enseñanza virtual y por eso me ha parecido conveniente celebrar esta sesión introductoria de cara sobre todo a anticiparnos a posibles dudas, posibles equívocos, posibles confusiones que puedan llegar a surgir a lo largo del curso. Bien, antes de entrar en materia, es muy recomendable que le echéis un vistazo a la guía docente de la asignatura. La guía docente de la asignatura es algo así como la hoja de ruta, ese documento de referencia al que tendréis que recurrir para consultar todo aquello que está planificado a lo largo del curso. Viene a ser algo así como el cronograma de actividades, de controles y de foros para que podáis consultar todo lo que está programado en el curso. Como digo, es muy recomendable echarle un vistazo. Bien, una advertencia de tipo práctico. Tanto el examen final presencial como los controles contenidos en el aula virtual son extraídos íntegramente del manual de la asignatura, del material docente que se os ha entregado. No así las actividades que hay contenidas en el aula virtual. El profesor puede concebir estas actividades contenidas en el aula con el margen suficiente como para que os hayáis tenido que basar en bibliografía de apoyo, en páginas web, en material de otros manuales. Es decir, quiero que quede claro que cuando llegue el momento del examen final presencial os centréis exclusivamente en las unidades del manual, pero no así en las actividades. Respecto al material docente de la asignatura, es un material escrito por el profesor, por Daniel Casado Rigalt, no lo tenéis en formato manual, pero sí en unidades colgadas en PDF correspondientes a cada una de estas unidades didácticas. Entiendo que es un manual a veces un tanto dificultoso, es muy generoso en datos técnicos, en nombres, en fechas, en acontecimientos, pero entiendo también que tiene la suficiente claridad expositiva como para que os hagáis pronto con las riendas de este manual, de este material docente. Respecto a los controles que hay contenidos en el aula virtual, tenéis 2 controles, como corresponde a una asignatura de 3 créditos. Cada uno de los controles dispone de 2 intentos para ser realizados y el sistema congelará la mejor de las 2 notas que hayáis hecho en estos controles. Os puede llegar a resultar un tanto dificultosas las preguntas de estos controles, entiendo que los hacéis con el manual, con el material docente en la mano, por eso la exigencia de que ojeéis y de que vayáis mirando las distintas unidades didácticas. Quiero deciros también que en el examen final presencial este nivel de las preguntas suele ser más accesible, más asequible y por lo tanto no igual a estos controles contenidos en el aula. Respecto a las actividades que hay incrustadas en el aula virtual, hay 2 categorías de actividades. Las actividades de evaluación continua, que tienen un peso del 20% sobre la nota global del curso, y las actividades de aprendizaje con un peso del 10% sobre la nota global del curso. Vamos a hacer un pequeño repaso a estas actividades propuestas en el aula. Por una parte, tenéis esta actividad de evaluación continua, un trabajo monográfico en el que debéis redactar sobre una colección real europea. No estáis forzados a un título en concreto, sino que podéis elegir entre múltiples fechas, campos temáticos, campos cronológicos. Se me ocurre, por ejemplo, que podéis hacer un trabajo sobre la Royal Collection de los siglos XVIII y XIX, o sobre la Real Armería Borbónica, o sobre las colecciones reales francesas antes de la Revolución Francesa. Como digo, ahí tenéis margen suficiente como para elegir el tema que queráis. Eso sí, se valorará la capacidad crítica, el espíritu crítico que utilicéis a la hora de elaborar y de procesar toda la información que vais a utilizar en este informe. También en el apartado de actividades de evaluación continua
hay un trabajo en el que tendréis que hablar sobre la legitimidad de los museos europeos. Una vez más, se valorará la capacidad para relacionar, para contextualizar cómo han llegado cada una de estas piezas de museos europeos a las vitrinas de estos museos y para que pongáis un poco en marcha la capacidad crítica, el punto de vista crítico sobre un tema tan espinoso como la legalidad, la ilegalidad o la alegalidad de estos museos europeos. Y ya en el apartado de actividades de aprendizaje, en esta que vamos a comentar ahora, no deberéis redactar, sino que deberéis establecer correspondencia entre los puntos que hay señalados en un mapa mundi y luego las distintas evidencias que están contenidas en un desplegable. Me refiero a piezas, a colecciones, a salas de subasta, a galerías, a pecios submarinos. Deberéis establecer una correspondencia, como digo, entre la ubicación geográfica de estas instituciones y los distintos nombres que aparecen contenidos en esos desplegables que se adjuntan en la actividad. Bien, ya en cuanto a requisitos mínimos para presentarse al examen final presencial, tened en cuenta que debéis tener al menos 2 controles aprobados y una de las actividades de evaluación continua y una de las actividades de aprendizaje también aprobadas. Son requisitos sine qua non, como digo, para poder presentarse al examen final presencial. Y yo creo que con estas pautas básicas que hemos tratado estáis en disposición de enfrentaros al aula con todo tipo de garantías y con la certeza de que lo vais a hacer bien. Así que mucha suerte en esta andadura cibernética. Ya sabéis dónde podéis conectarme a través del correo electrónico o los horarios de tutorías telefónicas, así que estoy a vuestra entera disposición. Mucha suerte a todos y nos vemos en el aula.